Bueno, hoy vamos a ver diferentes palabras reservadas del lenguaje que nos van a servir para escribir correctamente programas en el lenguaje de programación Java. ¿Listo? En las clases anteriores hemos explicado cómo funciona el lenguaje, cuáles son las herramientas que vamos a usar, pero no hemos entrado a la sintaxis en general. ¿Listo? La sintaxis, las palabras claves que tiene el lenguaje. Recuerda que lo escribes tal cual o posees problemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay alguien, hay algo, hay un programa, hay un traductor que coge línea a línea e interpreta que esté correctamente lo que estás colocando. Si no, él no lo va a entender, él no va a entender esa instrucción. Y hoy vamos a ver una de las tantas, bueno, no funciones, sino métodos para salida, o sea, como para mostrar mensajes en la consola. Estos van a ser algunos de los métodos que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver uno y a formatear el texto, pues a darle un formato especial y que entiendas la diferencia entre los métodos que hay, ¿vale? Entonces, los métodos para la salida. Y uno de esos métodos es el completo system.out.print. Es uno, entre comillas, el mensaje que tú quieres dar en la consola, luego cierras la comilla, cierras el paréntesis y terminas con un punto y coma. Esa es, voy a hacer aquí un zoom, una de las sintaxis o uno de los métodos que tenemos que tener en cuenta. ¿La S es con mayúscula? Sí, la S es con mayúscula. ¿La P es en minúscula? En minúscula. Profe, ¿esos son unos puntos? Sí, son unos puntos. System.out.print, ¿vale? Si nosotros buscamos system en español es sistema, si buscamos out es salida y si buscamos print es impresión. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje está en inglés y el lenguaje es para que lo aprenda cualquier ser humano. ¿Qué debe tener en cuenta? Entender, comprender y quizás digamos que investigar un poco acerca de las palabras reservadas del lenguaje. Bueno, muchachos. Listo. System.out.print. Esa es una de las palabras claves o reservadas que tiene el lenguaje. ¿Listo? Vamos a ver otro que nos sirve para dar salida a nuestro mensaje, a nuestro programa. Porque mira, te voy a explicar un poquito esto. Todo proceso que tú te imagines, toda acción, tiene unos datos de entrada, tiene un proceso y tiene una salida. Para los que cocinan, la entrada, cuando vas a cocinar una sopa, por ejemplo, cuando vas a hacer arroz, creo que aquí más de uno ha hecho arroz, tienes que tener que el arroz, el agua, los ingredientes, ¿no? Esos son los datos de entrada. ¿El proceso cuál es? Coger todos los ingredientes y prepararlos. Ese es el proceso. Y la salida es el arroz. Toda acción tiene un proceso. Lo mismo los programas. Cuando tú juegas, esos juegos también tienen unos procesos, tienen unos datos de entrada, tienen un proceso y tienen una salida. Cuando tú creas programas o resuelves o solucionas problemas, también tienes unos datos de entrada donde se procesan y luego una salida. Lo que te estoy mostrando yo en este momento es
la forma en que puedes dar salida a ese programa que estás trabajando. ¿Listo? ¿Cuál es el otro? System.out.print, le agregamos ln, paréntesis, comillas, el mensaje, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, te he mostrado ya dos formas para dar salida. ¿Son diferentes? Sí. ¿Sirven para hacer lo mismo? Sí, pero cada una tiene su cuentico, ¿vale? Y por acá vamos a ver algo también que se usa mucho y sí te va a servir para reemplazar algo que son las secuencias de escape. Una secuencia de escape es como un código que detecta el traductor de Java y hace algo. O sea, él va leyendo línea a línea, uy, encontró ese código y pum, él hace algo, hace algo. Y ese hace algo, voy a colocarlo aquí, lo haces de la siguiente forma. Y te voy a explicar qué hace. \n, \n. Y ese \/ debe estar entre comillas o debe estar dentro de algún tipo de mensaje. ¿Listo? ¿Y qué hace esto? Entonces, esto te va a generar aquí un salto de línea. ¿Listo? Un salto de línea. Entonces, hoy vamos a aprender a manejar estos tres. ¿Vale? Y va a haber una actividad participativa, los que quieran ganarse en ese punto de hoy por hacer el programa. ¿Qué van a necesitar? Solamente lo que voy a explicar. Entonces, Bueno, entiende primero esto de acá, ¿vale? ¿Alguien va a hablar? te pregunto, nosotros, pues que tú nos acabas de decir que el \n se debe escribir dentro de un mensaje, ¿es necesario que escribamos system out print o solamente lo podemos escribir entre los paréntesis y las comas? Muy buena pregunta, Jacob. Y van dentro del system.out.print, en esas comillas que coloqué el mensaje. Ahora lo vamos a ver con Ah, ejemplo, vale. ¿vale? Entonces ahí Sí. las envío. Y vamos a usar Replit para esto, ¿vale? Yo voy a usar Replit acá. Yo creo que ya tengo un proyecto reciente. Voy a ver My Replits. Debo tener aquí alguno con ustedes. A ver, aquí está, Java. Voy a usar este. Mm, Listo. Esto lo habíamos generado ya antes nosotros, ¿no? Lo recuerdan. \n y el print line, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Esa es una manera de resumen. Exacto. Sí, por acá me preguntan que hicimos unos ejercicios. Sí, 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 exacto. Vamos a hacer uno hoy para poder generar otro punto más. Para los que no van, bueno, de hecho los que quieran participar aquí son todos, pero los que me faltan, ¿listo? No te quedes sin ese puntico. Esto lo explicamos, ¿ah? Esto lo explicamos, estamos haciendo un repaso para los formatos de salida, para que te puedas llevar quizás los apuntes de Word acá, ¿vale? Y lo tengas claro. Entonces ya sabes cómo usar el print y el print ln. Recuerda, el print ln, voy a correr este programita porque ya la estructura está, no hace falta escribir. Entonces mira esto acá. Print ln genera un salto de línea, ¿vale? Genera un salto de línea después de completar el mensaje. O sea, después de Andrés, aquí hay un salto de línea y queda aquí. Luego en la línea 4 hay un salto de línea, entonces queda aquí, ¿cierto? Pero ese salto de línea está en un println también, entonces queda aquí. ¿Qué sigue en la línea 5? Que escriba Uribe. Y luego hay un ln que dice que haga un salto de línea. Entonces mira, Uribe, salto de línea. Luego hay otro en la línea 6, otro salto de línea que genera esto acá. Y luego en la línea 7 aparece la palabra o el nombre Freddy. Míralo aquí.
y luego un salto de línea después del Freddy, aquí está. Luego un LN, salto de línea, y ahí se escribe Guarín, sin salto de línea, y queda de esta forma. ¿Listo? Entonces, de esa forma, podemos dar salida a nuestros programas. ¿Listo? Usando esas líneas, ¿vale? Usando esas líneas. Ahí ya lo combinamos. Entonces, ya, claro el resumen, vamos a hablar de los tipos de datos. ¿Listo? De los tipos de datos. Ya con esto podemos hablar de los tipos de datos. ¿Y qué tipos de datos encontramos en este lenguaje? ¿Y qué es un tipo de dato? Entonces voy a ponerlo aquí, aparte en este documento. Ya vamos a poner aquí tipos de datos. Primitivos, voy a ponerlo así, primitivos. O bueno, dejémoslo así, tipos de datos. En Java, ¿no? Estamos hablando del lenguaje Java. ¿Y a qué hace referencia un tipo de dato? Pues antes de hablarte de eso, resulta que cuando ustedes ejecutan un programa, cuando ustedes juegan, dentro de ese juego hay tipos de datos. Por ejemplo, tu username en Free Fire. ¿Sí me entienden cuando hablo de un username, un nombre de usuario en tu juego de Free Fire? ¿Qué, qué te imaginas que es ese dato? ¿Eso es qué? ¿Eso será un número? ¿Será algún valor? ¿Qué crees que es ese username? Los que juegan, ¿no? ¿Será un valor verdadero o falso? ¿Qué creen que es eso? ¿Un entero? No, Entero. no es entero. El nombre del usuario que juega, ¿no? Exacto, el nombre del usuario. Si fuera entero, estamos hablando de números, ¿no? Y tú en tu username no tienes números. Bueno, solos. Bueno, pues no creo, ¿no? Que te permita colocar números tu username. Debe ir acompañado de algo más, esos números. ¿De qué van acompañados? Números solo se pueden, ¿no? Eh, bueno, ahí sí no sabría decirte si un username puede tener números solamente. A veces depende del registro con el que lo hagas, ¿no? Si tú te registras con algo de Facebook, te toma el nombre del perfil también, ¿no? Números y letras. Ahí lo dieron la respuesta. Números y letras. Muy bien, Santiago. Y un username puede estar conformado por números o letras, incluso las dos. ¿Listo? Pero cuando estamos hablando de letras, ya estamos hablando de un tipo de datos, o sea, ya estamos hablando de texto, estamos hablando de que el juego tiene puntuaciones y las puntuaciones se dan ¿en qué valores? Muy bien, en números, claro, una puntuación se da en números. Entonces mira que dentro del juego se están moviendo tipos de datos numéricos, texto, booleanos, es decir, si te impacta el proyectil, te quita sangre. Ahí estoy diciendo una condición, y esa condición genera un valor booleano, genera un valor de verdad o de falsedad, es decir, si te disparan, rebaja la sangre. Si no te dispara, pues sigues normal. Ahí ya hay condiciones, estamos hablando de sí y no, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces mira que los juegos se componen de tipos de datos. ¿Listo? De tipos de datos, carácter, texto, ¿vale? Entonces, que entiendas eso. Y no solamente los juegos, todos los programas están compuestos por tipos de datos. Entonces yo te voy a colocar aquí unos, no todos, porque no los vamos a ver todos, y van a haber unos tipo comodín que van a reemplazar los más específicos. Entonces nosotros en Java vamos a usar esta palabra que pongo aquí, int. Pero en minúscula la I, no como me corrige acá esto. Int. Y la palabra int, para el traductor que lee el lenguaje,
Para él eso significa entero. Me imagino que tú sabes, bueno, voy a colocarle aquí entero, no, más bien así, números enteros, así lo entiendes más. Para ti, ¿qué es un número entero? Que no tiene parte decimal. ¿Listo? Es decir, ejemplo, el 5000, dame otro ejemplo, el 2, el -5, el -100, números que no tienen parte decimal. ¿Listo? Eso es a lo que nos referimos con un tipo de dato int. A ver, la puntuación del juego, ¿qué tipo de datos crees que es entonces? Entero, claro que sí, porque tu puntuación no es de 2,5, o sí, depende del juego, ¿no? Pero pues en este caso, hablando de los juegos, de manera general, no es muy difícil encontrar valores con decimales, ¿vale? Bueno, y también vamos a encontrar valores decimales. Eso es un tipo de dato. Y lo representamos con la palabra double. ¿Listo? Double. ¿Vale? Esto es para números decimales. Profe, Contame. pues veo que son los mismos del lenguaje Sich, el anterior lenguaje que habíamos visto en el primer periodo. Exacto. Entonces, ¿es el mismo para todos los lenguajes? Depende. Por eso siempre cuando se comienza a hablar de un lenguaje se especifican los tipos, porque puede que se conserven, como puede que cambien, como puede que agreguen otros tipos. ¿Listo? Muy buen aporte, Ah, Jacob. listo. Entonces, chévere que estés en la juega. Sí, son similares a los que vimos en C Sharp. De hecho, ese lenguaje C Sharp de Microsoft es muy similar a este de Java. Bueno, entonces tenemos el double, ¿vale? Y el double que permite guardar números decimales. Ahora, ¿qué es un número decimal? Un número que tiene una parte entera y luego una parte decimal. ¿Listo? Como el ejemplo que estamos viendo ahí. Una calificación, que tú sacaste 10,0 de esta forma. Eso es un número decimal. Aunque también se puede escribir en un número entero. Por ejemplo, acá como quedaría en entero. De esta forma. ¿Listo? Y para que lo tengas en cuenta. Otro número decimal, bueno, pues a veces me dirán, no, los números muy corticos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.000.50, eso es un número decimal, eso es un número decimal. Entonces, esos datos tienen que estar organizados en unas categorías. O tienes 10,00 de dinero, no entiendo. Números, tienes, no entendí ahí, Luis. No entendí, Miguel. Bueno, ¿qué otro tipo de datos vamos a encontrar? Que vamos a manejar en el curso, vamos a manejar el char, el tipo de datos char. ¿Y para qué nos sirve el char? Eh, Voy a ponerlo aquí. Almacena o no, representa un símbolo. ¿Listo? Y ese símbolo, estoy escribiendo como Suso. Representa un símbolo. ¿Y qué es eso de un símbolo? Pues puede ser con comilla simple, ojo, con comilla simple, puede ser una letra, puede ser un símbolo extraño, puede ser un espacio, puede ser un número, pero cuando se representa carácter, el número ya no es número. A ver si me entienden. Ahí yo tengo el 2, pero en carácter ya no es un número, se convierte en un carácter, en un símbolo más. ¿Listo? Por ejemplo, la E, aquí, ya no es considerada una letra, viene a ser parte de un símbolo. ¿Listo? Yo puedo representar un solo símbolo con el tipo de dato char. Por ejemplo, supón tú un programa, un juego que te califique en rangos
A, B y C. O sea, A es el mejor, B es el más o menos y C es el malo. Imagínate un juego que te dé esa categoría. El tipo de dato para guardar ese nivel puede ser un tipo char y que sea una letra A, B o C. O sea, ahí es el ejemplo. Bueno, ¿qué otro tipo de dato vamos a encontrar? Vamos a encontrar un tipo de dato denominado string. ¿Listo? String. ¿Y para qué nos va a servir el tipo de dato string? Ese sí comienza con S mayúscula. ¿Listo? El tipo de dato string nos sirve para textos. Textos. O sea, si tú tienes que guardar un nombre, un username, una cadena de texto, una frase, usa el tipo de dato string, ¿vale? Y en comillas, el valor de ese string. Es decir, por ejemplo, ahí tengo el valor de un string. ¿Cuál otro puede ser? No sé, este número, que ya no sería número, ya sería un string, ya se convierte en un texto, no te sirve para hacer operaciones, no. Eso era lo que hablábamos antes allá. O sea que si el juego Free Fire fue programado en Java, por dar algún ejemplo, el tipo de dato que almacena el username, ¿cuál crees que es? De los que hemos visto aquí. Ahí en el chat, eso, en el chat participa. String, muy bien, string, claro que sí. Ese sería el tipo de dato que estaría almacenando el username de tu perfil de tu juego. ¿Listo? Es claro. ¿Qué otro tipo de dato? Y el último que vamos a manejar en este lenguaje es el Boolean, ¿vale? El Boolean. Lo escribimos así, pues, sin la B mayúscula. El Boolean. Y el Boolean representa, voy a ponerlo aquí, representa B o F. ¿Listo? B o F. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar? Profe, entonces si uno coloca números en char, eso ya no sirve para hacer operaciones. Exacto, Catalina, así es. Ya una vez que tenga comilla simple o comillas, si sea char o sea string, ya no te sirve para hacer operaciones. Ya los números ya no son números. Se vuelven como un texto. ¿Listo? Bueno, el boolean, el tipo de dato boolean te va a recibir dos valores, true o false. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Entonces ahí están los tipos de datos que vamos a manejar en el lenguaje. Eso depende del problema. Si yo te coloco el siguiente problema, realice un programa en Java que calcule la suma de dos números. ¿Qué tipos de datos tú usarías en ese programa que te acabo de nombrar? Int. Int, ¿cuál otro puedes usar? Double si son cifras más exactas. Double, si son decimales. Char no me sirve porque no puedo sumar los números con char. Además, puedo poner un solo número porque representa uno, entonces igual no sirve. String, eso me cambia los números a texto, o sea que eso no me sirve. Y Boolean me representa algo true o false, eso no me sirve para hacer nada. Entonces, los únicos que tengo para numéricos, enteros, el int, y decimales, el double. ¿Vale? No hay más. Bueno, hay más tipos de datos acá un poco más específicos, pero nosotros vamos a manejar estos porque son los más generales. Solamente esos 5. Y los únicos valores que detecta el tipo de dato Boolean son falso y verdadero, o hay otro. No, solo esos. Solo esos, pero en inglés. True and false. ¿Listo? En inglés. Si tú le escribes verdadero en español, el robot, el traductor va a decir, bueno, que es verdadero, yo no desconozco eso. Él conoce true y conoce false, pero si tú le colocas verdadero, no va a entender de qué estamos hablando ahí. Listo. Tipos de datos, ya los vimos. Control N. Otro subtítulo. Vamos a ver cómo crear variables en este programa. ¿Y por qué las variables son tan importantes? Imagínate tu juego sin variables.
No podrías tener un username porque si lo colocas donde se guarda. No podrías tener puntajes porque cada vez que mejores tu puntaje, ¿dónde se va a guardar? No podrías tener escenarios porque los escenarios van cambiando conforme a la variable que tenga guardada el escenario, entonces no podrás jugar. Las variables son eso, permiten guardar los valores del programa que vamos a trabajar o que vamos a programar. Y la definición más cerca de la variable o la que más se aproxima es un espacio en la memoria RAM, un espacio en la memoria que cambia en la ejecución del programa. O sea, es decir, si tú arrancaste con 1000 puntos y jugando hiciste 5 kills, no sé eso a cuánto equivale en puntos, ya no tiene los mismos 1000. Cuando termines el juego, quizás tus puntos personales ya estén en 2000 por las kills que obtuviste. ¿Listo? Entonces miren que ya las variables ahí es un término apropiado, es un dato que cambia mientras se ejecuta el programa. Por eso se dice variable. ¿Listo? Bueno, ¿cómo creamos las variables? Yo te voy a colocar aquí la fórmula de cómo crearlas. Va, tipo de dato, ojo a la formulita acá, tipo de dato, luego espacio, el nombre de la variable. El nombre de la variable. Y punto y coma. Esa es la forma de que tú crees las variables. Esa es la forma en que tú creas las variables en este lenguaje, ¿listo? En este lenguaje. Vamos a omitir esto y vamos a omitir esto para que lo puedan ver. Listo. Esta es la fórmula que debe seguir. ¿Qué es una fórmula? Pues algo que ya está prescrito para hacerlo como va y ya. ¿Listo? Voy a colocar aquí ejemplos de variables. A ver, yo le voy a colocar el ejemplo y tú me dices qué tipo de dato usarías con los que tenemos arriba y qué nombre de variable quizás le coloques tú. Entonces yo coloco aquí, guardar los puntos de un juego. Eso, ahí está. ¿Qué tipo de dato usarías para eso? Int, listo muchachos. Perfecto, int. O sea, coloco int, la palabrita ahí, int, correctamente, porque si no el lenguaje no lo va a leer. Mira que yo estoy haciendo esto en Word, pero ahorita pasamos al lenguaje. ¿Y cómo llamarías tú a tu variable? O sea, nos falta el nombre de la variable, ¿no? ¿Cómo la llamarían ustedes? No hay nombre de variables perfectos, no. Que estén bien escritos, sí, pero que tengan que ser perfectos, no. Por acá me dicen, yo lo llamaría puntaje. ¿Listo? Puntaje está bien. Punto y coma, que es lo que nos falta, y ya. Ahí ya creaste tu variable. ¿Listo? Ya la creaste. Vamos con otro ejemplo. Guardar la calificación de un estudiante. Bueno, ¿qué tipo de dato usarías? ¿Qué tipo de dato usarías? El double. El double, muy bien, porque tú puedes sacarte un 5,5. El double, exacto. ¿Y cómo llamarías a tu variable? ¿Cómo la podrías llamar? Para crear el nombre de las variables, no hay una regla. Pues hay que seguir ciertas cosas, pero la variable, el nombre de la variable debe asemejarse al valor que vas a guardar. O sea, a ver, te explico algo. Aquí colocaron puntaje porque estoy hablando de puntos. ¿Aquí qué colocarías tú? Calificación, sí, calificación está bien. Calificación. Uy, obviamente sin tildes, porque Java no detecta tildes. Para él, eso es un error. ¿Listo? Calificación, muy bien. Ahí, nota, claro, pues nota también vale.
Profe, ¿puedo colocar una X? Sí. Tú puedes aquí colocar cualquier letra X. Pero si tú ves el programa, después vas a estar volteando diciendo, uy, esa X, ¿qué significa? ¿Qué estoy guardando allí? ¿Listo? Entonces, el nombre de la variable debe tener semejanza a lo que vas a guardar allí. Por eso es lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, ojo con eso. Calificación. Bueno, profe, ¿cómo hacemos para pasar todo eso al programa? Ahora lo hacemos fresco, ahora lo hacemos, ¿listo? Ahora lo hacemos y lo pasamos al programa. Es para identificar mejor, exacto. Vamos con otro ejemplo entonces. Ejemplo, 2 puntos. Guarde el valor de... Bueno, muchachos, un mensaje ahí. Bueno, guarde el valor de una letra o de un símbolo, vamos a ponerlo así, de un símbolo. ¿Cuál usarías de los tipos de datos de arriba? Char, exacto, char, muy bien, Lorena, muy bien. Esos que están participando, frescos, que aquí tengo los apuntes y eso es participación, muchachos. Char. Pero recuerden la minúscula, porque él no va a entender la C mayúscula. ¿Y cómo lo llamarían ustedes a esa variable? ¿Qué se les ocurre ponerle? Símbolo, ¿sí o no? Símbolo, letra, valor, no sé, símbolo, sí, sí, también puede ser en inglés, claro que sí, le puedes colocar aquí símbolo, dejémoslo así entonces, símbolo. B-símbolo, ajá, por aquí también lo están cambiando, B-símbolo, listo. Vamos a seguir con el otro. Ejemplo, guarde el nombre de un estudiante. ¿Dónde podrían almacenar ese nombre del estudiante? De los tipos de datos que ya vemos arriba. En string, muy bien, en string. Y lo colocamos con la S mayúscula. Ese sí va en mayúscula. ¿Y qué variable, qué nombre de variable le colocarías tú? Nombre, muy bien. Bueno, muchachos, eso se va a cortar y nos queda un ejemplo todavía. Entonces, nos vemos a las 8:32, ¿vale? 8:32 nos vemos. Muchas gracias por su tiempo y espero que vayan aprendiendo algo, ¿vale? Y entender la sintaxis, es chévere. Nos vemos ahora, 8:22, 8:32, perdón. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Listo, listo. De una entonces, sigamos con este formático acá. Bueno, ya completamos este otro ejemplo. Vamos a hacer otro con el valor que nos falta, el tipo de dato que nos falta. Guardar la pregunta, guardar el valor a la pregunta, como le ponemos acá, guardar. Esperen, yo acepto que van ingresando, entonces me incomoda un poco. Guardar el valor a la pregunta tienes novia, ¿listo? O novio, ¿no? Profe, lo están escribiendo en string. Estoy escribiendo en... Ah, no, estoy haciendo ejemplos con cada uno, ¿listo? Ah, De vale. cómo crear las variables. No, mira, estamos creando las variables y ahí está, aquí está como la fórmula que tenemos que seguir y aquí están los ejemplos que doy de cada uno. Bueno, guardar el valor a la pregunta, ¿tienes novia? Tu respuesta corta, ¿cuál sería? ¿Sí o no? ¿Cierto? Esa sería la respuesta corta. Pues, o verdadero o falso. Entonces, ¿qué tipo de dato usarías ahí? Exacto. El boolean. Muy bien. El boolean. ¿Y cómo llamarías a esa variable? ¿Cómo podrían llamar a esa variable?
respuesta puede ser una opción, podemos llamarla respuesta, punto y coma, ¿sí? Otra opción también que me colocaron ahí, me dijeron que si podemos colocar esto, tienes novia. Resulta que sí se puede colocar este texto, pero no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque el traductor de Java, quien lee el código, él va a ver y va a seguir la siguiente regla. Aquí está el tipo de dato, así, aquí dejo un espacio, ajá. Si dejas más espacios, él no tiene problema. Con los espacios, ahí no tiene problema. Entre el tipo de dato y el nombre de la variable, no. Tiene problemas cuando él dice, tienes y acá novia. Él dice, uy, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Eso qué es? Entonces, cuando uses variables que se compongan de dos palabras, coloca un guión bajito. ¿Listo? Y ahí ya te va a funcionar sin problema. Exacto, Santiago, así como lo colocas tú. Y puede ser que sea más específico, aquí tienes novia, que quizás respuesta. Respuesta puede ser muy ambiguo, ¿no? Puede ser de cualquier otro tipo de respuesta. Entonces, recuerden eso. ¿Listo? Tienes novia y usar el guión bajo. ¿Por qué no se puede usar el menos? ¿Por qué crees que no puedo usar el guión en la mitad? ¿Qué símbolo es el guión en la mitad ahí? ¿Qué símbolo matemático? El menos, ¿cierto? Entonces, para él, el menos, no puedes, ahí estás haciendo una locura, él no lo entiende. Entonces, guión bajo, ¿listo? Esa es la razón. No se pueden usar guiones porque estás como restando muy bien. ¿Listo? Entonces, en este momento, tú ya sabes, en este momento, la salida, dar salida a los programas, usar la secuencia de escape, sabes los 5 tipos de datos y sabes crear variables. Eso es lo que sabes en la clase hasta lo que llevamos, ¿vale? Entonces voy a coger esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar y te lo voy a enviar en Zoom para que tú tengas ahí tus apuntes, tu champuco, ¿vale? Pero usted nos puede mandar el documento. Venga, les envío mejor aquí en el chat de Zoom, porque yo apenas termine lo borro y ahí les sirve, ¿vale? Bien, bien, sirve. Listo. Vamos a otra sección, otra parte más de la clase de hoy. Y ya sabemos crearlas, ya sabemos los tipos de datos, pero ahora debemos darle valor a las variables. Métodos de entrada, eso lo vemos más adelante, mijo. La entrada la vemos más adelante, ¿vale? Que es cuando el usuario coloca sus datos. Listo. Esos son los métodos de entrada. Bueno, entonces vamos a colocar aquí otro subtítulo que va a ser dar valor a las variables. Dar valor a las variables. Eso también tiene una fórmula y te la voy a dar aquí. El nombre de la variable, voy a colocar esto sin esta N mayúscula, el nombre de la variable y el operador de asignación. ¿Cuál es el operador de asignación? El igual. ¿Listo? Nombre de la variable y aquí, seguido, al lado derecho, el valor. Y punto y coma. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Si tú quieres, puedes dejar espacios aquí, claro que sí, eso no hay problema. Puedes dejar esto, los espacios que quieras. Él no tiene problema con eso, el traductor. Si no, los dejas pegados, tampoco pasa algo. ¿Listo? De esta forma le das valores a las variables. Entonces vamos a hacer ejemplos acá con los que ya tenemos arriba. Ejemplos. Entonces vamos a darle, acá ya creamos la primera que era in puntaje. Entonces, aquí, como ya la declaré arriba, ya la creé, ya puedo ponerla aquí, puntaje. Ojo, esto, aquí hay un error, aunque Word me lo coloca así de una vez.
Ojo, es muy diferente, es muy distinto tener puntaje con P mayúscula y tener acá puntaje con P minúscula. O sea, el traductor de Java lo toma como si fuesen dos variables diferentes, entonces te va a dar un error. ¿Por qué? Porque la otra variable que estamos usando acá abajo, no le hemos especificado el tipo, mira, no le hemos especificado qué tipo, esta es nueva. Si queremos usarla, pues tenemos que colocarla como es esa variable, P minúscula. ¿Listo? El símbolo de igual. ¿Y qué valor le damos? Es un puntaje de un juego, ¿no? Entonces coloquémosle 2500. ¿Listo? Y el punto y coma. Ahí está el valor. Ya hicimos. Vamos a hacer el otro. El otro ejemplo era calificación. Entonces voy a coger aquí calificación igual. Le quito la tilde porque las tildes, los acentos son error en la programación. Y voy a darle un valor a la calificación. 9.56, 9.563. Ojo, no es 9000, no. Eso no es 9000, es 9. Veámoslo así para que no se confunda. 56. ¿Listo? Cuando tú quieres colocar 2500, no es necesario que les especifiques un punto decimal ahí, ¿vale? No es necesario que pongas un punto. No. Sigamos dándole valor a las variables. Symbol, que creamos acá una llamada symbol. Entonces, symbol va a ser igual a, como es un carácter, va en comilla simple. Aquí le coloco el punto y coma y le voy a colocar, se me ocurre el porcentaje. Symbol. ¿Listo? Vamos a ver cuál otro ejemplo tenemos acá. El string, nombre. Yo acá coloco nombre. Y eso va a ser igual a comillas dobles. Y aquí le puedo colocar, se me ocurre esto. Ya ahí vamos colocándole valores. Ahí vamos. Y respuesta o tienes novia. Bueno, dejemos uno solo. Voy a dejar, dejemos respuesta, pues. Respuesta. Listo. Y en respuesta, vamos a colocar los posibles valores esperados. Se debe poner solamente un valor. Listo. Entonces aquí lo dejamos como respuesta, ¿no? Entonces respuesta va a ser igual a true. Supongamos que él dijo que es verdad, que tiene novia. Esa palabrita true va sin comillas, ¿listo? Va sin comillas porque él ya la reconoce como un valor booleano, verdadero o falso. Entonces, mira, ahí ya le dimos valores a las variables. Para darle los valores, recuerda siempre haberlas creado antes. Si no las creas, pues no vas a poder usar o darle valores a algo, porque no las has creado, es sencillo. ¿Listo? Podemos hacer algo llamado crear valor o crear variable y dar valor. O sea, eso lo podemos hacer en una sola lineecita. ¿Listo? Yo como lo hice antes, lo hice en dos secciones, ¿cierto? Pero yo lo puedo hacer todo de una vez. ¿De qué forma? Es muy sencillo, mira. Debes tener la siguiente formulita ahí presente. Tipo de dato. Tipo de dato. Luego, el nombre de la variable. ¿Sí? Igual que la parte de arriba. Luego colocas el igual y el valor. Puntico. Combinamos todo y nos podemos ahorrar esos dos bloquecitos y con esta sola línea hacemos las dos cosas de una vez. Voy a hacer un ejemplo. Aquí voy a crearme otra variable diferente que la voy a llamar edad. Voy a almacenar aquí. Voy a guardar la edad de una persona. ¿Listo? ¿Cómo lo haría? ¿Qué tipo de dato puedo usar para la edad de una persona? De los tipos de datos que vimos arriba, ¿no? De los 5, no hemos colocado más. De estos 5, ¿cuál crees que podemos guardar la edad de una persona?
Int. El Muy bien. int. Ajá, int. También dicen string, profe. Claro, string también se puede, si no vamos a hacer operaciones con eso, ¿no? Si no vamos a hacer operaciones con la edad, podemos colocar la string. Pero como son números, dejémoslo como edad, como int, ¿vale? Entonces coloquemos aquí int. Listo, espacio. ¿Qué nombre de variable? ¿Qué nombre le darías tú a esa variable? Edad. ¿No? Edad, ajá, edad. Luego, ¿qué sigue? Colocar un igual y el valor. Yo le voy a colocar 26 y el punto y coma. Entonces, mira, ¿qué he hecho aquí? Creé la variable y de una le di valor. ¿Listo? Puedes hacerlo de las dos formas. O declaras primero arriba, las creas y luego les das el valor, o creas la variable y le das el valor de una vez, como te quede más fácil. Como te quede más fácil. En ocasiones, uno no le da el valor a la variable porque no sabe qué valor va a tomar, ¿no? Entonces, queda de la primera forma. Y esto era lo que tenías que aprender el día de hoy. Ahora pasemos esto a código en los 10 minuticos que nos quedan. Vamos a pasar esto a código entonces. Voy a... yo no guardo esto, démoslo así. Y voy a abrir Replit acá. Replit, ahí está. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de datos ahora sí. Tener en cuenta que yo expliqué qué hace cada llave de estas, que hay un método principal, que el traductor llega y de una lo tiene que ir a buscar, que es este, y comenzar a ejecutar tu código. Entonces vamos a colocar todos los tipos de datos que vimos ahí. ¿Listo? Entonces yo los voy a declarar. Int, mira, él ahí va reconociendo int, pone la palabrita azul porque él sabe que esa la reconoce él. ¿Listo? Coloquémosle ahí lo que teníamos en el documento. Pues es más fácil copiar y pegar, ¿no? Vamos a coger... No, es más difícil copiar y pegar. Pongamos aquí puntaje. Int puntaje. Eso, punto y coma. ¿Listo? Mira. Ahí no hay problemas. Yo le voy a dar en run y el programa no va a detectar errores, pero tampoco va a hacer algo. Mira, queda en blanco. No hay errores. Entonces me dirás, profe, pero aparece una línea verde debajo. Sí, la línea verdecita significa que no hemos usado la variable. O sea, aquí la hemos creado, ¿cierto? Hasta ahora la hemos creado según el documento, pero no le hemos dado un valor. Entonces yo aquí abajo le puedo decir que puntaje es igual a 2500, fue que le dimos allá, ¿no? En el ejemplo. Punto y coma. Y mira que aquí ya hemos asignado un valor a esa variable. Voy a darle aquí en el botón de run a ver qué pasa. No hay errores, tampoco muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Recuerda que en el documento en la parte superior tenemos los métodos para la salida. ¿Listo? Pues si no le hemos dado salida, pues obviamente no va a mostrar nada. Lo único que está haciendo el programa aquí es crear la variable, darle un valor. Ahora mostremos ese valor al usuario, porque nosotros somos los que vemos el código. Ustedes en el ejercicio anterior me enviaron la estructura de cómo quedaba con el system, pero ustedes no me enviaban el código, ¿listo? Porque el usuario no ve el código. Él ve es lo que hay en la consola o lo que hay en la parte de la interfaz. Entonces, bueno, voy a usar uno de los métodos para poder dar salida al mensaje. Entonces voy a coger aquí system.out.print. Voy a hacerlo con print, no voy a usar el LL. Y el punto y coma. Aquí hay un dato interesante. Si yo coloco las comillas para colocar puntaje, ¿qué crees que me va a aparecer en la consola, según lo que hemos visto con la clase anterior? La palabra puntaje más no la variable. La palabra puntaje, así literal, textual, pero no lo que tiene el valor de la variable. Entonces voy a darle aquí para que me entiendas un poquito. Ahora sí, aquí tiene que en la consola aparecer algo. Mira, me aparece la palabra puntaje y tú miras, bueno, profe, pero yo quiero mostrar el valor que tiene esa variable. Entonces yo te digo, quítale las comillas. Y ahora sí, estás hablando de una variable. Y voy a darle aquí en run. Y ella te va a decir el valor de esa variable. Mira,
2.500. 2.500. Ahora sí te da el valor. Y ahora vas entendiendo un poquito cómo funciona tu juego Free Fire, todos sus jueguitos. Ya te vas dando cuenta cómo funciona. Internamente hay un valor, pero se usan las variables para ir incrementando esos valores. ¿Listo? Si tú quisieras agregar otra palabrita más o un mensaje más, puedes colocar aquí un system.out.print y acompañar el mensaje, ¿no? Acompañar la variable con un mensaje. Le puedes decir tu puntaje es. Y voy a separarlo, bueno, digámoslo así. Tu puntaje es y abajo dice puntaje. Vamos a ver qué sale acá. Run. Tu puntaje es y aparece pegado el 2500. ¿Qué puedo hacer aquí para que no aparezca pegado? Le puedo dar un espacio aquí en la palabrita es. Voy a darle en run otra vez. Y ese espacio, como es un texto, pues lo va a interpretar y me va a colocar el número con el espacio. ¿Listo? Tu puntaje es 2500. Ahí ya estamos acompañando la variable con un texto de relleno para que el usuario entienda de qué estoy hablando. Imagínate que le aparezca ese 2500 solo, como el proyecto que ustedes hicieron de los resultados de los exámenes de la persona de leucocitos y todas esas cosas. Imagínate que no fuera acompañado por un mensaje, sino que apareciera de una el valor. Pues no se va a entender, ¿no? Entonces aquí ya estamos usando el print, pero esto yo lo puedo también acotar o reducir haciendo algo llamado la concatenación, ¿listo? Concatenar. Concatenar es unir, ¿listo? Es unir. Entonces acá voy a ponerlo aquí aparte. Control N y voy a poner aquí concatenar. ¿Qué es concatenar? Es unir. ¿Y qué unes? Ya te voy a explicar. Con el operador del símbolo más. ¿Listo? Con el operador del símbolo más. Esto tiene dos funciones. Une o concatena o suma. ¿Listo? O suma. Entonces, ¿qué es eso de concatenar? Es unir dos variables, unir dos textos o unir variables con textos. ¿Listo? Eso es lo que hace el símbolo. Entonces, ¿cómo lo uso? Fuera de las comillas, coloco el símbolo más y ahora sí coloco el nombre de mi variable. Y con eso uno un texto, el operador de unir y la variable. Entonces voy a darle aquí en run. Y lo que escribía en dos líneas, ahora lo puedo hacer en una. ¿Listo? Ahí está. Esto también lo puedo unir con más texto. O sea que yo aquí le puedo colocar otro más. Coloco unas comillas y aquí le puedo decir, es muy bueno. ¿Listo? Es muy bueno. Voy a darle aquí en el botón verde y ahora voy a tener un mensaje. Míralo aquí. Voy a tener un valor y luego otro mensaje. ¿Qué me falta aquí? Separar el 2500. Ojo, no vayas a hacer esto, quizás, a darle el espacio ahí porque no te va a funcionar. El espacio te lo lees el texto, recuerda, el texto. Entonces aquí sí le coloco el espacio y ahora sí me va a quedar espaciado. Tu puntaje es 2500, es muy bueno. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Puedo practicar con todas las variables que tengo allá. Claro que sí, puedo mostrar mensajes, puedo guardar datos y puedo ir creando, dando formatos de salida. Entonces, el de Boolean, vamos a hacer el de Boolean, que es quizás el más, quizás difícil de entender. Lo habíamos llamado respuesta, ¿no? Y respuesta iba a tener un valor true. ¿Listo? True. Ahí está. Aquí lo hice de una sola forma, mira, de la forma 2. Y aquí lo estoy haciendo en la forma que expliqué inicialmente. La que tú quieras está bien.
La que más se usa mucho es esta, la de la línea 5. Voy a colocar entonces luego ese mensaje, voy a colocar otro, no importa, no tengo que borrar el otro. Voy a colocar system.out.print, las comillas y el punto y coma al final. Y ahora sí coloquemos la variable respuesta. ¿Está? Vamos a darle en run. Y aquí va a aparecer la primera línea. Mira, tu puntaje es 2500, es muy bueno. Pero luego aparece true, o sea, el valor que tenemos acá. Entonces es importante que ya sepas cuándo usar un LN para separar algo de algún otro texto o tipo de variable que vayas a usar. Mira que esto aquí me quedó amontonado. Entonces ahí es donde aparecen los LN, los prints o el \n donde lo quieras usar. Y ahora vamos a lograr que esto nos quede en la otra línea. Listo, mira, tu puntaje es 2500, es muy bueno. Y aquí tenemos la respuesta true. ¿Listo? True. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, chévere, muchachos. Entonces, hoy aprendieron un poco más sobre el lenguaje. La otra clase estaremos hablando de operadores aritméticos. Ya estaremos haciendo operaciones con matemáticas, con las variables y mostrando los resultados. Y luego, dándole datos de entrada para que el usuario coloque sus datos y ya poder nosotros entrar a manipular un poco más el programa o los programas que vamos a hacer. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima clase, muchachos. Chao. Chao, profe. Chao, Hasta profe. Chao, profe. Todo, profesor.